Muy bien, continuamos hablando de este enfoque que es tinieblas y luz. La luz es la santidad de Dios, las tinieblas es la fornicación, y decíamos que el pecado hiere a muchos. Primeramente hiere a Dios. Permítame, sí. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no importa solteros o casados, solamente dentro del matrimonio Dios nos dio la concesión de practicar la unión marital o la unión corporal, porque es parte de la comunión que debe haber entre un hombre y una mujer en matrimonio. La unión sexual es cuando se funden físicamente en una sola carne. Por eso, ¿qué no habéis oído? Que el que se entrega al Señor, un solo espíritu es con Él, y ya no son más dos, sino uno solo, tanto en espíritu como en su cuerpo. Entonces, hieren a otros porque violan el compromiso de fidelidad santo, tan necesario para una relación entre cónyuges. Bueno, la sombra de la infidelidad siempre está persiguiendo a los cónyuges, y los celos, y la desconfianza, y la falta de transparencia, y la duda, y la inquietud, provienen de esto, de no ser francamente unido en fidelidad, y mostrando y enalteciendo cada acto en tu compañerismo y en tu comunión diario con tu cónyuge. ¿Para qué? Para que esa sombra se aleje y solo sea un día continuo en luz en su relación matrimonial. Pero cuando aparecen las dudas y las alimentamos de maneras encubiertas, sospechosas, de doble cara, ¿cómo hiere al cónyuge, sea el hombre o sea la mujer? Es terrible. Es terrible esta situación. Nos hieren a nosotros en lo personal porque la conciencia nos dice que permanecemos en un estado inmundo. Bueno, el que encubre su pecado no prosperará. Y como el pecado es algo que se hace a escondidas, en lo oculto, bueno, nos hiere también porque la conciencia nos dice que permanecemos en un estado inmundo. No puedes ser transparente ante tu cónyuge, ante Dios, ante otras personas, porque tú escondes el pecado. Porque es un pecado que no lo estableció la sociedad, ni lo califica, ni lo reprueba, menos es Dios. Cuando los ojos de Dios están viendo esto, cuando el Espíritu de Dios que nos ha dado para que more en nosotros se ha apagado, tú sientes el peso del pecado, la desgracia, la miseria de ser inmundo, lo cual nos impide estar con Dios y afecta la transparencia de nuestra personalidad. Bueno, Dios nos dice que estamos llamados a ser luz y que somos hijos de luz e hijos del día, que no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, dejamos de reflejar esa transparencia de nuestra personalidad.
una sola cara, una sola palabra, un solo sentido, la confianza, la seguridad de tratar contigo, de relacionarse contigo, resplandece. ¿Por qué? Porque la luz en las tinieblas resplandece y tú debes ser una luz en un mundo de tinieblas. La inmoralidad sexual tiene un tremendo poder para destruir familias, iglesias y comunidades, porque destruye la integridad espiritual sobre la cual se basan la santidad y la fidelidad entre nuestros prójimos y nosotros, y entre Dios y nosotros. Solo el Espíritu de la palabra de Dios nos puede dar el estándar perfecto en cuanto a la santidad que Dios se agrada, y nos permite dar testimonio de que Cristo vive en nuestros corazones. Bueno, son los pasajes que estamos mencionando puntualmente, enfáticamente, señalando las frases, puntualizando las frases, enfatizando palabras, para que veas que este es el estándar que Dios llama. Y la palabra es la única referencia correcta, perfecta, que tú puedes tener para alinear tu vida en santidad. Por ejemplo, aquí tenemos otro pasaje en 1 Corintios 5, 1, 2 y 6. Estaba pasando algo muy similar en la iglesia de los Corintios, como lo que sucedía en la iglesia de Tiatira. 1 Corintios 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es tan bajo que aún los gentiles lo ocultan y no quieren que se sepa. Y dice que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y esto estaba sucediendo en el seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso no estaba siendo reprendido, amonestado. Y Pablo les dice a ellos: y ustedes están envanecidos, como si sintieran que era una iglesia ejemplar, una iglesia tan grande, tan personas de tanto buen nivel social. Bueno, y Pablo les dice: ustedes están envanecidos en esas cosas, pero hay tal fornicación que ni aún se nombra ni debiera señalarse o decirse o mencionarse entre los que no son cristianos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Sí, a ese grado tienes a esa mujer. Bueno, saben que la ausencia de lo que la palabra llama como santidad en la iglesia es lo que permite que sus miembros practiquen estas cosas. Cuando no se predica la santidad de Dios como la norma aprobada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, espíritu de santidad, ¿verdad? Entonces, cuando no se hace los énfasis y se enfoca y se reprueba y deliberan los líderes de esa iglesia que no puede congregarse tal persona, era lo que estaba demandando. Tienes allí a esa mujer. Aquí debieras haber echado fuera esa persona. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
Leuda, toda la iglesia. Esto es lo que sucede. Se tolera, se esconde, se da por discreción, mientras se haga con discreción. Es una buena norma que practica la sociedad. Con discreción es esconder lo grave y la mancha del pecado. Dios quiere protegernos y proteger a los demás. Por lo tanto, no debemos acercarnos a la levadura del pecado de la inmoralidad sexual. Ni siquiera una insinuación o una seña o un guiño puede ser un pequeño grano de levadura que va corrompiendo el alma, aunque nuestra cultura lo acepte. Es una normalidad, pero Dios está hablando a los creyentes, a sus hijos, a los que integran su iglesia, a los que pueden llevar el testimonio de Cristo, el testimonio de que Cristo le fue necesario morir por cada uno de nosotros para pagar la condena del pecado y libertarnos de la condenación y querer venir a vivir en nosotros para levantar una nueva vida según Cristo. Si recordamos que en las cartas que vimos ya a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia, ahora estamos viendo a la iglesia de Tiatira, el Señor vincula la inmoralidad sexual con la idolatría. Puede que nos parezca extraño, pero en realidad un pecado nos conduce inevitablemente al otro. Nos va llevando más. ¿Quieres más? No importa el precio, no importa que se corrompa tu cuerpo, que se corrompa tu alma, que se corrompa tu personalidad, no importa. Yo pago el precio porque estás pagando con tu vida, porque el pago del pecado es muerte, es quitarte vida y más vida. Dios mandó a su Hijo para librarnos de la condenación, pero también para librarnos, mientras llegamos al cielo, para librarnos del poder del pecado, poniendo su santidad en nosotros, alimentando su santidad como lo hacen estos mensajes. En la realidad, un pecado nos conduce inevitablemente a otro. La razón es esta: la fornicación y el adulterio son violaciones claras en el espíritu de la palabra de Dios. Quizá tú puedas leer la Biblia como un buen libro para elevar tus valores morales, para saber cómo puedes tú acercarte a Dios, pero aún eso no ha cumplido todavía nada. Hasta que Cristo viene a morar en tu corazón y hasta que tú le permites que Él lleve tu vida, eso es cuando tú puedes tener libertad del pecado. En Levítico 27 y 8 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Santificarte es apartarte del pecado para Dios, librarte del pecado para que seas de Dios, poner distancia como está tan lejos el infierno del cielo. Así es la santidad. Lo que separa al infierno del cielo es la santidad de Dios. Cristo es el que nos representa delante de Dios,
pero Dios quiere anunciar al mundo que Cristo vive en ti, y Él va creciendo en la medida que tú sigues sus preceptos que te santifican, cumpliendo esa obra de la que estoy hablando, poniendo distancia, de tal manera que ya no hay relación, ni comunión, ni compañerismo con el pecado que practica el mundo. Y en Primera de Pedro 1:14 y 15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, como hijos obedientes. Has dejado atrás una vida de tinieblas, de ignorancia, de no conocer nada de la luz de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo aplica la santidad. En todo la santidad obra para la comunión y para que tú camines con Dios en sus caminos, en sus obras, en sus maneras. Compañerismo significa esto: aplicar tu vida a la voluntad de Dios, caminar con Él. Cualquiera que lea la Biblia puede ver muy claramente que Dios en su santidad rechaza la corrupción, tanto del cuerpo como del alma. Bueno, este versículo está enfocándose en un tema en lo particular o en un subtema de lo que el Señor estaba hablando a la iglesia de Tiatira, pero aquí se ha asentado en el tema de la santidad de Dios y la inmoralidad, como parte y contraparte, o como tesis y antítesis. Está mal que los creyentes practiquen cualquier tipo de inmoralidad sexual. Cuando uno lo hace, ha ensuciado deliberadamente la relación que practica con su Dios. ¿Por qué? Porque en la práctica, en su vida, está diciendo: mi Dios no es un Dios santo, sino diciendo con su manera de vivir: Dios sí tolera el pecado, mientras lo hagas con medida, con discreción, ¿verdad? Mientras no te atrapes. Bueno, ahorita vamos a ver qué dice la palabra ante esos razonamientos que son solamente seducciones mentales para que tú peques como peca todo el mundo. Es imposible pasar por alto el rechazo del Espíritu Santo a este respecto. Si la gente rechaza deliberadamente la santidad de Dios, está negando a Dios. Y vamos a ver qué dice Mateo 13, 32 y 33. Mientras yo lo encuentro aquí en mi Biblia, ustedes búsquenlo también en su Biblia. Ya lo tengo aquí, Mateo 13, 32 y 33. Dice: bueno, a ver, déjenme checar la cita, parece que... No, es Mateo 10, discúlpenme. Es que estaba viendo la semilla de mostaza. Es Mateo 10, 32 y 33. Dice: a cualquiera pues que me confiese, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres con su vida, con su testimonio,
con su manera de vivir en comunión con Dios. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, sabes que cuando está sucediendo esto, tú estás lleno del Espíritu de Dios. Es como un círculo que se va, o una espiral. Tú has decidido caminar en la comunión con Dios, confesar a Dios que tú tienes a Cristo, que Cristo vive en ti, que decidiste iniciar una nueva vida con Cristo. Bueno, tú estás confesando a Dios ante los hombres, tu relación, tu comunión, tu cambio, tu alejamiento del pecado, tu comunión con la santidad de Dios. Pero eso se convierte, empieza a crecer, porque eso sube delante de Dios como el olor del incienso que se esparcía en el lugar santo, en el templo de Dios, y sube como un grato olor, como una ofrenda de grato olor de Cristo entre los que se salvan. Y sube a la presencia de Dios y regresa creciendo el espiral, y tu corazón se ensancha más de aquello que te produjo tanto gozo, tanta bendición, y eso te impulsa más y vuelve a subir, y eso es una espiral espiritual. Esto es real, estoy tratando de ejemplificarlo en una figura, pero así es como obra este versículo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes cómo sucede esto? Cuando Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, solamente con una mirada hacia el Padre, y le dice: mira, este es el fruto del corazón de aquellos que me han recibido. Mira cómo suben sus obras, sus testimonios, sus anhelos, sus oraciones, cómo suben delante de mí. Y entonces el Padre faculta al Espíritu Santo para que venga y traiga una dosis mayor que la que tú tenías, ¿verdad? Entonces, así es como obra esta manera en que Dios llena los corazones. Esto es lo que decimos: sed llenos del Espíritu. Así enseña la Biblia: sed llenos de este Espíritu. Y este es el llamado que tú vienes oyendo desde que recibiste a Cristo, que seas lleno del Espíritu. Tu espiritualidad abunda más en tu corazón y sube como un grato olor, como subía el olor del incienso. Bueno, Dios se agradaba de aquel olor porque se ofrecía con reverencia, con solemnidad, con testimonio en el templo. Y Dios veía los corazones de aquellos que lo ofrecían en santidad. No se puede ofrecer en un templo el olor del incienso cuando en las bancas está el pecado. Eso no es posible. Y dice el 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tu espiritualidad se va haciendo anémica, raquítica, sin influencia, sin motivación para testificar de Cristo. Bueno, esta es una anemia dolorosa, lamentable, que existe en la mayoría de los miembros en la iglesia. Una anemia espiritual, por esta falta, por tolerar el pecado. El resultado es que están dando culto
a otro Dios. Porque es imposible que un corazón nacido de nuevo tenga comunión con la fornicación o con cualquier otro pecado. Y dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perteneces a Dios. Le has negado, ¿verdad?, tanto de tu vida a Dios. Le has puesto barreras y le has dicho, no, Dios, yo sé que tú tienes una factura que me la enseñas seguido, pero todavía no te puedo pagar. Ven después, y ven después, y vas dejando esto y retrasando. Pero esto es la realidad de tu comunión y de tu compañerismo con Dios, dolorosamente. Cualquier cosa por la que vivas fuera del gozo del Señor, ese gozo que viene de arriba y te impulsa a querer más. Cualquier cosa por la que vivas fuera del gozo del Señor o de la gloria para Cristo, cualquier cosa a la que rindas culto y ofrendes tu cuerpo, tengo mucho trabajo, estoy tan ocupado, regreso tan cansado, y luego el sábado y luego el domingo. Sí, tú estás rindiendo culto al trabajo. Y el trabajo es un Dios. El trabajo pues es la bandera del mundo, por la cual te obliga a deber más, a comprar más y a que trabajes más. Y así es. Él dice, ofrendas tu cuerpo y sacrificas tu vida, esto se convierte en tu Dios. Puede que sea el Dios del placer, incluso el placer sexual, es tu Dios. Puede que sea el Dios de la riqueza, puede ser el Dios del poder o el ansia de poder y la ambición. Puede que sea la búsqueda de la forma o vivir para la ociosidad. Bueno, cada una de estas palabras y descripciones está representada por líderes en el mundo, por personalidades de tanta influencia que te han seducido. Y entonces tú no te das cuenta que fuiste siendo seducido en tu alma hasta ofrecerle tu vida y tu cuerpo, rindiendo culto y exaltando el fruto de aquello y glorificándolo y enalteciéndolo. ¡Qué felicidad te proporciona el servir al Dios del placer, al Dios del trabajo! Es que yo, si me quedo en casa, no soy feliz. Yo soy feliz en mi trabajo. Sí, son las expresiones de ofrenda, de honra, de culto a estos falsos dioses. Puede que sea la búsqueda insaciable de fama o vivir para la ociosidad. Yo no me preocupo por nada. Yo nomás conteniendo el techo y la comidita para el día. Bueno, la ociosidad también es un Dios. Hay un punto importante aquí para señalar, y es que donde quiera que trabaje un cristiano es el lugar de mayor tentación para ser contaminado por rendir culto a un falso Dios, de toda la corrupción en las empresas grandes, en los corporativos grandes, en las oficinas grandes, en donde quiera que hay acumulación de personas, ahí reina la corrupción, el robo, el engaño, el adulterio, la fornicación, tantas cosas que se practican ahí.
Aquí mismo esta mañana, en la iglesia, bueno, hablo en la iglesia en general, hay hombres y mujeres de negocios, corredores de bolsa, profesionales, oficinistas, secretarias, diversos trabajadores en el mercado y en las tiendas, etc. El lugar donde trabajas estarás bajo presión para llegar a un acuerdo y seguir adelante con los estándares del mundo que nos rodea. ¿Verdad? O sea, no quieres desentonar, no quieres dejar de ser tomado en cuenta, que te consideren en la plana, en la planilla. Bueno, tú estás compitiendo con los del mundo y entregando tu comunión con Dios y rindiendo culto a los dioses que ahí se practican. No podemos quedar bien con Dios y las riquezas, o con Dios y con Belial. No podemos quedar bien con lo sacrificado a los ídolos y con nuestra ofrenda a Dios. Y vamos a ver 2 de Corintios 13:5. Y con esto terminamos por hoy en lo que he venido señalando acerca de estos dos puntos centrales de este versículo: la santidad de Dios y la inmoralidad. La inmoralidad del cuerpo y de lo sacrificado a los ídolos. Y dice en 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, Dios está llamando la atención aquí específicamente a los que tienen a Cristo en su corazón. O no conocéis, ¿verdad?, que Jesucristo está en ti, a menos que no seas de Cristo, que estés acudiendo a la iglesia porque te gusta tener relación y estar cerca de Dios y has escogido ir a una determinada iglesia. Bueno, les dejo esto para reflexionar y para meditar sobre estos dos principios: la santidad de Dios y la comunión con el pecado. Entonces, continuamos. Estamos tocando los puntos que el Señor señaló a esta iglesia de Tiatira, y con esta iglesia se extendió más en señalarle y demandarle más cosas. Bueno, por hoy terminamos. Dios los bendiga.